En esta unidad veremos cómo la interacción entre sustancias en las combustiones y corrosiones puede llegar a cambiarlas por completo. En la unidad anterior hemos visto la importancia de los materiales para formar objetos útiles y hemos avanzado en la comprensión de la relación entre sus propiedades y su constitución interna. Uno de los fenómenos que caracteriza la naturaleza es el de las reacciones químicas. Nuestro mundo es como es, debido en gran parte a la propiedad de las sustancias de reaccionar entre ellas, configurando otras nuevas. La gran variedad de sustancias que conocemos se ha formado mediante reacciones químicas. Con todo, la mayoría de reacciones cotidianas son difícilmente observables o excesivamente complejas para iniciar el aprendizaje de la química. De las reacciones químicas depende gran parte del funcionamiento de nuestra sociedad y de nuestras costumbres. Si nos fijamos en objetos situados en diferentes medios ambientales, vemos cómo los que están situados en ambientes húmedos o que reciben humedad se oxidan más rápidamente que los situados en ambientes secos. Perdonad el retraso. Estaba en el laboratorio con unos alumnos. Estamos hablando de cómo plantear el tema de las combustiones y corrosiones. A mí me parece que es un tema que puede tratar fenómenos familiares para los alumnos, que pueden observar directamente y experimentar en su vida cotidiana. Hemos de aprovecharnos de esa ventaja. Sí, pero tenemos que ir con cuidado, porque si dedicamos mucho tiempo a los experimentos, no podremos dedicarnos a la formalización y a la teoría. Quizás, pero la experiencia de otros años nos dice que acumular la exposición de conceptos de química no nos ha dado resultados satisfactorios. Y no me negaréis la importancia de la experimentación directa de los fenómenos para construir el pensamiento. Todos hemos quemado papel alguna vez, hemos estado en contacto con el fuego de la cocina. Y algunos alumnos, a escondidas, han fabricado pólvora. Creo que nos hemos de plantear que la construcción del concepto de reacción química es un proceso gradual en el que se cohesionan diferentes conceptos y que su enseñanza-aprendizaje debe contemplar la adecuación de diferentes procedimientos a la realidad del alumnado. Yo no acabo de ver qué dificultades puede presentar el estudio de las combustiones. Si se conoce el combustible, se busca la fórmula. Todos saben que el oxígeno es O2 y ya solo falta identificar el producto de la reacción. Se completa la reacción química y ya está. Me parece que no es tan fácil. En cualquier caso, la evaluación inicial nos ha de permitir detectar qué explicación dan de las combustiones y corrosiones. Explicad qué tipos de cambios representan las transformaciones de los distintos materiales, el hierro, el agua, el papel. Debéis contestar, ¿qué cambia? ¿Qué diferencias observáis para decir qué ha cambiado? ¿Qué creéis que ha provocado el cambio? Unos clavos de hierro antes y después de oxidarse, una olla al fuego antes y después del agua hirviendo, una hoja de papel al que alguien prende fuego y se quema. La evaluación inicial facilita identificar el modelo de cambio químico que permite al alumnado explicar las combustiones y corrosiones. La evaluación inicial nos ha permitido saber qué ideas tienen los alumnos sobre las reacciones químicas y en concreto sobre las combustiones o corrosiones. También nos permitirá observar las principales dificultades que nos podemos encontrar a la hora de desarrollar el tema. Fijaros, hay unos cuantos estudiantes que creen que si no hay acción, no hay reacción química. ¿Qué quieres decir? Que creen que los clavos de hierro se oxidan solos. En cambio, la ebullición del agua la asocian a una reacción química. No me extraña. Creo que para que entiendan bien las combustiones y las corrosiones, es imprescindible que tengan claro el concepto de reacción química. Quiero recalcar la importancia de haber realizado y observado diferentes reacciones químicas. Seguro que en este caso hay aprendizaje. Pero hemos de ser precavidos. Los estudiantes pueden realizar experiencias, pero no comprender el fenómeno.
Es decir, no poderlo representar simbólicamente. Yo creo que a partir de lo que han explicitado las alumnas y los alumnos, podemos diseñar una secuenciación de actividades en la que las combustiones y corrosiones se sitúen como eje de aprendizaje del concepto de reacción química. La estrategia de aprendizaje diseñada debe abordar la superación de la confusión, bastante común, entre cambio de estado y reacción química. En muchas ocasiones, el mecanismo de la combustión se asocia a un cambio de estado de agregación. El cambio químico se puede manifestar como cambio de las propiedades de las sustancias que intervienen en el mismo. Sin embargo, en muchas reacciones es difícil observar el cambio de propiedades de las sustancias, o el cambio observado puede confundirse con un cambio de estado. ¿Tú te crees que este estropajo va a arder? ¿Has visto arder alguna vez un estropajo de metal? No, nunca he visto arder metales. Venga ya, no discutáis más. Encenderlo y a ver qué pasa. Si cojo estos hilos de cobre con la mano me voy a quemar. ¿Por qué los pelabas? Con el plástico no te hubieras quemado. He tenido que coger unas pinzas de madera. Anota que el cobre es un buen conductor de calor. Yo no veo claro que la combustión del alcohol no deje cenizas y la del palillo sí. Si lo que se obtiene es distinto, la reacción no puede ser la misma, ¿no? Está claro lo que no tienen en común los productos de la reacción. Todos ellos son diferentes. También son diferentes los reactivos. Pero debéis buscar alguna similitud. Que todos se queman, quiero decir, que hacen llama. Pero no todas las llamas son del mismo color. Con el cobre sale verde. Y el plástico hace mal olor y humos. No sé, en común pueden tener que todos se deshacen y descomponen. Algunos desaparecen y otros dejan ceniza. Vamos a hacer un cuadro común en el que haya cada observación. ¿Cómo podéis diseñar este cuadro resumen? El seguimiento continuado por parte de los profesores del trabajo individual y colectivo permite actualizar, corregir y reforzar las diferentes estrategias de aprendizaje previamente diseñadas. En estas ideas previas se ve claramente que los alumnos se mantienen a un nivel puramente descriptivo. Yo veo que no citan en absoluto el papel del oxígeno. Muchos hablan de partículas. Sería interesante saber a qué se refieren cuando hablan de partículas. Cuantificar los resultados de las experiencias permite a los alumnos avanzar en la interpretación de los hechos. Facilita la superación del nivel de interpretación descriptivo fenomenológico. Los palillos han perdido mucha masa. Pero como la masa no se pierde en las reacciones, se han debido ir con los zumos. Ponemos el magnesio. Anotad el peso. Lo cogemos con la pinza y vamos a encenderlo. ¿Estás seguro que no te has equivocado al pesar? Yo te he dicho que no, que el magnesio pesa más después de arder que antes. Pues es que se ha combinado con algo, si no, ¿cómo lo podemos explicar? Algo que debe estar en el aire, porque la cápsula estaba bien limpia. Esta aparente contradicción entre el peso del producto de la combustión de sustancias orgánicas y de metales dio lugar a interpretaciones variadas sobre la combustión que, finalmente, llevaron al descubrimiento del oxígeno. La mayoría de productos que vemos en la naturaleza no son elementos en estado puro, sino que son fruto de la interacción química de los diversos elementos. El salfumán es un ácido clorhídrico. El papel metálico es papel de aluminio. Si combinamos ácido clorhídrico o salfumán con papel de aluminio, se desprende un gas que es hidrógeno. El aluminio se disuelve después de evaporar el líquido sobrante, que es ácido clorhídrico y agua.
tubo, después de evaporarse el agua, queda un residuo blanco que es cloruro de aluminio. Las sustancias antes de reaccionar se llaman reactivos y los que aparecen como fruto de la reacción se llaman productos de reacción. En este caso, los reactivos son el ácido clorhídrico disuelto en agua y el aluminio, y los productos de la reacción son el hidrógeno, que es un gas, y el cloruro de zinc, que es un sólido, que primeramente queda disuelto en el agua y por evaporación de la misma queda en forma de cristales blancos. Si pudiéramos medir el peso final de los productos de la reacción, veríamos que es igual que el de los reactivos. Como lo hemos calentado con la luz del sol, no ha podido entrar nada. Ni salir porque estaba tapado. Tenemos una vela, una fuente de energía, oxígeno en el aire. Si producimos una combustión, y la tapamos con esta campana de cristal, ¿qué pasará? Mira, se está apagando la vela. Es porque se está acabando el oxígeno. O sea que en la combustión, aunque no lo veamos, se consume oxígeno. Lo hemos de apuntar. Y que el oxígeno es necesario para que haya una combustión. En la tabla periódica están representados todos los elementos. Cada elemento se representa por un símbolo. Esto tiene grandes ventajas porque en todo el mundo, sea cual sea el idioma o el alfabeto que usen las personas, se utiliza la misma expresión para designar un elemento. Por ejemplo, el hierro. Su símbolo está representado siempre por las mismas letras, Fe, el agua por H2O. Todos habéis ido anotando lo que ocurría en vuestro experimento, pero seguro que cada grupo lo ha hecho de forma distinta. Si esto ocurriera, sería un caos. Necesitamos un lenguaje con el que nos entendamos todos, los mismos nombres, los mismos símbolos. ¿Y qué quieren decir las letras y los números? En la representación química, las letras son los símbolos químicos de los elementos. El número de debajo, como un subíndice del símbolo, significará el número de átomos que poseerá la molécula o las proporciones entre ellos si no hay moléculas. Así, en el agua, H2O, la molécula contiene un átomo de oxígeno y 2 de hidrógeno. Ahora, con la tabla que tenéis, transcribid vuestros apuntes a una simbología química. Vamos a observar ahora qué pasa al encender el fuego de la cocina. Mientras Carlos busca las cerillas, tenemos unas sustancias que pronto se van a poner en contacto. Por un lado, tenemos el oxígeno que está en el aire. Por el otro, tenemos el gas que fluye por la cañería hacia el fogón de la cocina. El gas está compuesto de un átomo de carbono y 4 de hidrógeno. El oxígeno del aire y el gas serán los reactivos. El gas se enciende debido a la energía que le proporciona la cerilla. A partir de este momento, su reacción con el oxígeno es rápida. Se desprende mucha energía y los gases se ponen incandescentes. Esto es el fuego. En la reacción se producen 2 nuevas sustancias, el dióxido de carbono y el vapor de agua. Si nos fijamos bien, estas sustancias tienen el mismo número de átomos que las anteriores, el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, es decir, que mantienen la misma masa. Además, en las combustiones hay un importante desprendimiento de energía en forma de luz y de calor. Pero la acción del oxígeno sobre las sustancias puede ser más lenta y sin el desprendimiento rápido de energía.
Es el caso de las corrosiones que se originan principalmente al ponerse en contacto los metales con el oxígeno. Una de las formas de corrosión más conocida es la oxidación del hierro, que poco a poco lo destruye formándose una nueva sustancia, la herrumbre, que es óxido de hierro. La puesta en común es un momento importante en la fase de reconstrucción del pensamiento. Con la puesta en común podemos descubrir el grado de aprendizaje de los alumnos y las dificultades que van apareciendo. A mí lo que me ha sorprendido en las reacciones químicas es que se mantengan los mismos átomos y que sean sustancias diferentes. Lo que he entendido es cómo se forman las combustiones y la importancia que tienen las fuentes de energía para que se puedan producir. ¿Qué os parece si comentamos el papel del oxígeno en la combustión? ¿En todas las combustiones interviene el oxígeno? Sí, precisamente esta es la característica común que el otro día no estaba en la tabla que confeccionasteis. Entonces, el papel del oxígeno es muy importante. Claro, facilita la combustión. ¿Solo la facilita? No, es imprescindible. Sin oxígeno no habría combustión. En las corrosiones también es importante. O sea, en un planeta que no tenga oxígeno, los metales no se oxidan. Claro, pero los seres vivos no podrían respirar y por tanto no podrían vivir allí. Lo que veo muy difícil es que nos entendamos con las fórmulas. Lo que veo son muchas letras y números y que no entiendo mucho lo que significan. Yo tampoco, pero supongo que son símbolos necesarios para entendernos. Si no, ¿cómo representaríamos las sustancias? Al comentar los trabajos y el vídeo con ellos, no sé si les ha quedado claro la importancia del oxígeno para las combustiones. En mi clase ese tipo de dificultades no se plantean, porque acordamos que para escribir la ecuación química de una combustión seguiríamos el siguiente esquema. Combustible más O2 igual a productos de la reacción. Claro que funciona el esquema, pero interesa que comprendan que el oxígeno reacciona con el combustible. En la puesta en común, un alumno decía que el oxígeno es necesario para la combustión, ya que la facilita. A mí, a una pregunta que les hice, una alumna me comentaba que en un recipiente cerrado, durante la combustión, siempre hay la misma cantidad de oxígeno. Todo esto pasa porque no tienen claras las fórmulas. Pero las fórmulas, aunque útiles, no son imprescindibles en sus primeras experiencias sobre la reacción. Es más interesante que observen los fenómenos e intenten darles una explicación. Creo que es el momento en que hemos de continuar el aprendizaje en el laboratorio, en el que los alumnos experimenten y vean la necesidad de formular. Lo importante es que entiendan el funcionamiento de la formulación y vean su necesidad. ¿Y lo que hemos hecho, la reacción química, también se puede representar? Sí, a partir de lo que llamamos una ecuación química, en la que se ponen primero los reactivos y lo que hacemos con ellos, y después los productos de la reacción. Expresaremos que se trata de una reacción a través de una flecha. Para que un coche se ponga en marcha, ocurre el mismo fenómeno. La gasolina y el oxígeno del aire se ponen en contacto a través de la chispa eléctrica que se produce al accionar la llave de contacto. De la reacción química se desprende vapor de agua y dióxido de carbono, y la energía liberada mueve el coche. ¿Creéis que podremos descubrir por qué nos calentamos? Si seguimos el proceso, podremos ver lo que pasa. El radiador está caliente porque dentro hay agua caliente. Anotemos agua caliente. En lugar de agua podemos anotar su representación, H2O. Bravo, muy lista tú, ¿eh? Inspirar. Un ejemplo importante de combustión sin luz ni fuego es la respiración. La combustión se produce en las células del organismo que respira. El combustible es la glucosa y el oxígeno llega a las mismas a través del aparato respiratorio y circulatorio. Nosotros hemos estudiado el funcionamiento de la calefacción en casa. Al ver la llama de la caldera, que era el momento de la reacción, ¿qué pasa con los productos de reacción? ¿La energía que calienta el agua es producto de la reacción? Esta pregunta me parece muy interesante.
Los productos de reacción son los gases que se desprenden. Lo que pasa que una de las dificultades que a veces tenemos para entender la reacción química es que los gases no se ven, pero están. La energía que desprende la reacción de combustión es debida a la diferencia entre la energía que se necesita para romper los enlaces de las moléculas de los reactivos y la que se desprende al formarse los productos. ¿Para romper los enlaces de las moléculas se necesita la energía? Sí, siempre. Pues esto sí que no me lo podían imaginar. Después de una experiencia, la V-heurística permite dar significado a los resultados obtenidos e intentar relacionar estos con la parte teórica que se está trabajando en clase. La mayoría de sustancias que conocemos y que configuran la vida no son elementos de la naturaleza en estado puro, sino que son consecuencia de su interacción entre ellos. Las reacciones químicas son fenómenos determinantes para la configuración y vida del universo. La luz del sol, el agua, el aire son como son, debido al conjunto de reacciones químicas que se dan en ellos y que han hecho posible la vida sobre la Tierra. Gracias a la combustión, las plantas y los animales pueden respirar como nosotros. Ya desde antiguo las personas vieron la importancia de las combustiones y las han utilizado a lo largo de su vida. Podemos decir que gran parte de la historia de la humanidad ha sido paralela al uso de las combustiones para obtener energía. Para la vida y la industria actual es imprescindible la obtención de materiales que sean capaces de generar combustiones. Gran parte del funcionamiento de nuestra sociedad depende de ellas. Sin embargo, el excesivo uso de las combustiones puede ser perjudicial para la naturaleza, ya que los gases que desprenden los productos de la reacción, entre ellos el dióxido de carbono, puede afectar peligrosamente el equilibrio del aire y del clima. Hará falta continuar investigando y seguramente cambiar actitudes consumistas para que el hombre utilice las combustiones para sus fines sin perjudicar, por ello, el equilibrio de la naturaleza. El estudio de las reacciones químicas ha sido un buen tema para iniciar a los alumnos en el estudio de la química. La secuenciación de las actividades, procurando que los alumnos reconstruyan su pensamiento a partir de la experimentación y de un trabajo riguroso y sistemático, ha comportado que el estudio de la química sea visto por ellos como algo que les sirve para entender mejor lo que ocurre en su entorno, en sus vidas, a entender mejor la naturaleza y a respetarla. El profesorado de ciencias pasa gran cantidad de su tiempo organizando el trabajo de laboratorio. Para comprender las interacciones químicas entre los materiales es necesario reconocer el comportamiento específico de las sustancias y darse cuenta de que unas sustancias desaparecen y aparecen otras nuevas, pero que se conservan los átomos de los elementos que forman el centenar de sustancias simples que conocemos. Los alumnos y alumnas deberán dar una nueva interpretación a fenómenos como la respiración y la combustión, que quizás eran para ellos diferentes entre sí o que no requerían explicación porque eran naturales. Para ello necesitan nuevos instrumentos para la comunicación de sus ideas en clase, como la V-heurística de Godwin. Algunos cambios químicos se utilizan para transferir energía, como las combustiones. No debemos olvidar que todas las reacciones químicas dan nuevas sustancias y que éstas pueden alterar el medio ambiente. Los símbolos químicos ayudan a comprender la reorganización de los átomos que tiene lugar en el cambio químico, pero no ha de ser nunca un obstáculo para la comunicación. En la unidad siguiente veremos la relación entre los cambios químicos y la electricidad y perfeccionaremos nuestro retrato robot.